Okay. All right. Welcome everyone to the Spanish briefing for today, July 29th. Monica, you may begin when you're ready. Thank you, Kim. Oh, let me Gracias. get this. Sorry, let me get this shared properly here. Okay, There we go. Sorry about that. no problem. There we go. All right. Go ahead. Thank you. Okay, so I will start now then. Gracias por acompañarnos en la sesión informativa de hoy. Esta tarde hablaremos sobre nuestras tendencias en casos, hospitalizaciones y muertes y brindaremos una actualización sobre casos, hospitalizaciones y muertes. Una actualización sobre la cobertura de vacunación, información sobre la variante Delta y los casos de infección tras la vacunación, el reporte del cumplimiento en los lugares de trabajo e información sobre protecciones laborales adicionales. En esta diapositiva seguimos viendo un aumento en el contagio en todo el condado, aunque nuestra tasa de aumento se ha desacelerado. Hoy estamos reportando 3.248 casos nuevos, un aumento del 17% con respecto a la semana pasada, lo que eleva el número total de casos en el condado de Los Ángeles a 1.276.137. Quizás recuerde que la semana pasada hubo un aumento del 80% con respecto a la semana anterior. Nuestra tasa de casos promedio diaria, sin el retraso de 7 días, es ahora de 15,7 casos por 100,000 personas, un aumento con respecto a la tasa de la semana pasada de 12,9 casos por 100,000. A la fecha, casi 7,3 millones de personas se han hecho la prueba y sus resultados se han informado al condado de Los Ángeles. Nuestra tasa diaria de casos positivos con base en las pruebas es del 5,17%, un aumento de menos de medio punto porcentual, 0,44, con respecto a la tasa de la semana pasada de 4,73%, que en sí mismo fue un aumento de casi un punto porcentual completo con respecto a la semana anterior. Esto también nos sugiere que nuestra tasa de aumento puede estar estabilizándose. Actualmente hay 918 personas hospitalizadas con COVID, un aumento de 273 personas con respecto a la semana pasada. Actualmente hay 150 investigaciones abiertas en entornos residenciales colectivos y entornos no residenciales con al menos un caso confirmado de COVID-19. Nos entristece informar hoy 17 muertes adicionales. 16 de las personas que murieron tenían problemas de salud subyacentes. Esto eleva el número total de muertes a 24.675 en el condado de Los Ángeles. Compartimos nuestro más sentido pésame con aquellos de ustedes que han perdido amigos, seres queridos y familiares y les deseamos alivio y paz. Next slide, please. Como puede ver en esta tabla que muestra los indicadores y umbrales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, para la transmisión comunitaria del COVID-19, la transmisión en el condado de Los Ángeles está ahora en el nivel alto. Next slide, please. Con la transmisión generalizada ahora en el condado y en todo el país, nos mantenemos enfocados en las estrategias de mitigación que tenemos disponibles para reducir la propagación del virus. Las vacunas siguen siendo la herramienta más poderosa que tenemos para reducir el contagio viral. En consonancia con los CDC y el Estado, estamos comprometidos a garantizar un fácil acceso a las vacunas y a generar confianza en las vacunas respondiendo las preguntas de nuestra comunidad y brindando información de alta calidad sobre la ciencia detrás de las vacunas. El uso universal de cubrebocas es otra estrategia clave para reducir la transmisión de COVID y otros virus respiratorios. Con la creciente evidencia de que la variante Delta está contribuyendo a altas tasas de infección y que puede ser transmitida incluso por personas completamente vacunadas, tanto los CDC como el Estado ahora recomienda que todas las personas usen mascarilla en el interior de todos los espacios públicos, independiente del estado de vacunación, corroborando que el uso de mascarilla es algo que podemos y debemos hacer para mantenernos a salvo. Las pruebas y el rastreo de contactos son la tercera parte fundamental de nuestro enfoque para frenar la propagación de infecciones.
Ambos nos ayudan a identificar a las personas con mayor riesgo de contagiar el virus a otras personas y nos brindan la oportunidad de educar a quienes reciben resultado positivo sobre cómo mantenerse a salvo y prevenir la transmisión a personas tanto dentro como fuera de su hogar. Estas tres estrategias juntas comprenden un conjunto de herramientas sencillas pero poderosas que estamos utilizando para volver a desacelerar el contagio. Y todas tienen un papel que desempeñar para ayudar a educar sobre la seguridad e importancia de las vacunas, usar la mascarilla adecuada en el interior de los lugares de trabajo y públicos, hacerse la prueba si tiene síntomas o estuvo expuesto y participar en el seguimiento de salud pública si la persona resulta positiva en la prueba o tuvo contacto cercano con alguien infectado. Next slide, please. Este gráfico muestra las tendencias de casos, hospitalizaciones y muertes en nuestro condado desde el comienzo de la pandemia hasta el 21 de julio de este año. Los casos representados aquí por la línea de tendencia verde se informaron a una tasa promedio de alrededor de 2.500 casos al día durante la semana pasada. Esto es un poco más bajo que el número promedio de casos que reportamos durante el pico del verano del año pasado. Las hospitalizaciones, como puede ver en esta gráfica, son un indicador rezagado en comparación con los casos, que por lo general aumentan entre 2 y 3 semanas después de que se empieza a ver un aumento de casos y se multiplica en proporción directa con los casos. Actualmente, no estamos viendo que ese patrón se repita durante nuestro aumento actual de casos, aunque los casos han aumentado en un 740% durante el último mes, las hospitalizaciones han aumentado en un 180%. Menos de las personas que contraen COVID se están enfermando gravemente. Actualmente, el 0,21% de los casos positivos son hospitalizados. Eso es mucho más bajo que el 5,76% de los casos hospitalizados durante la ola invernal. También estamos aprendiendo que no todos los pacientes hospitalizados que dan positivos en la prueba de COVID son hospitalizados con la enfermedad de COVID. Algunas de las personas incluidas en este número son personas hospitalizadas porque van a recibir procedimientos médicos y otros cuidados y se descubre que están infectadas con COVID a través de exámenes rutinarios de admisión. Sin embargo, los datos que tenemos hasta ahora sugieren que la mayoría de los aumentos observados recientemente se deben a que las personas están hospitalizadas por la enfermedad de COVID y que una proporción significativa de ellos requiere atención en la unidad de cuidados intensivos. Aunque nuestro promedio de muertes por 7 días, representado aquí por la línea azul, aún no ha comenzado a aumentar significativamente, hemos notado un incremento preocupante en nuestro número diario de muertes. Recopilaremos información sobre aquellos que por desgracia hemos perdido recientemente y compartiremos lo que aprendamos sobre estas nuevas muertes mientras hacemos nuestro mejor esfuerzo para prevenir este resultado tan trágico. Next slide, please. Hemos estado detallando el aumento de la variante Delta entre las cepas secuenciadas en el área del condado de Los Ángeles durante semanas. Como sabemos, esta cepa, ahora predominante, se contagia de manera más eficiente entre las personas que quizá, debido a que se replica más rápido, tiene una carga viral más alta y tiene una mayor afinidad por las células del tracto respiratorio inferior en comparación con las cepas anteriores del COVID. Y si bien los datos que han surgido afirman que las personas completamente vacunadas están bien protegidas de infecciones graves por la variante Delta, las personas parcialmente vacunadas no están tan bien protegidas y una pequeña cantidad de personas completamente vacunadas puede infectarse y puede ser capaz de infectar a otros. Esta línea de tendencia muestra la trayectoria de la variante Delta entre las muestras secuenciadas por varios laboratorios que prestan servicios en el sur de California, incluido el Laboratorio de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. El número de secuencias recolectadas entre el 18 y el 24 de julio que tenían variantes Delta aisladas fue de 675, es decir, 96% entre todas las secuencias recolectadas esta semana. La tendencia del predominio de Delta está representada por la línea azul en esta tabla. Esto es consistente con el aumento de Delta en todo el país. La semana pasada, los CDC estimaron que las cepas de Delta representaron el 83% del COVID circulante.
Dado que alrededor de 4 millones de residentes en el condado de Los Ángeles aún no están vacunados, sigue siendo alto el riesgo de una mayor propagación de esta variante dentro de nuestro condado. Next slide, please. El aumento de la circulación de la variante Delta altamente contagiosa está dando lugar a un aumento de casos en todos los grupos raciales y étnicos. Esta diapositiva muestra las tasas de casos, hospitalizaciones y muertes por raza y etnia del periodo de 2 semanas que finalizó el 19 de junio, junto con estas mismas métricas un mes después para el periodo de 2 semanas que finalizó el 17 de julio. En consonancia con las tendencias recientes, durante el mes anterior al 17 de julio, todos los grupos experimentaron un aumento de casos, con la tasa de casos más alta observada entre los residentes afroamericanos, cuya tasa de casos aumentó de 43 casos por 100,000 habitantes a 181 casos por 100,000 habitantes, un aumento de 320%. También vimos aumentos significativos en las tasas de casos para todos los grupos, con aumentos del 182 en los residentes latinos, del 361% en residentes blancos y del 371% en los residentes asiáticos. Es notable y profundamente preocupante que las tasas de incidencia de casos más recientes en los residentes afroamericanos sea más del doble que la tasa de incidencia de casos en los residentes blancos, y también es importante señalar que ahora los residentes blancos, que tradicionalmente han experimentado tasas más bajas que los residentes latinos y afroamericanos, son el grupo con la siguiente tasa de casos más alta. Durante el mismo lapso, las tasas de hospitalización han tendido a incrementarse entre un 35 y 90% en los residentes afroamericanos, latinos y asiáticos, y hemos visto que las muertes comienzan a aumentar un 71% entre los residentes afroamericanos. Next slide, please. Esta diapositiva muestra cómo las tasas de casos actuales en las ciudades y comunidades del condado de Los Ángeles son diferentes a las que se vieron en el pasado. A la izquierda hay un mapa que muestra el impacto de las tasas de casos al 17 de julio por 14 días en la ciudad y la comunidad. Las tasas más altas del contagio se indican en este mapa en verde oscuro, mientras que las tasas más bajas se indican en verde claro. Como puede ver, estos incluyen en gran parte vecindarios dentro y alrededor del Valle de San Fernando, el este de Los Ángeles y otras áreas históricamente desfavorecidas. Mientras tanto, las ciudades y comunidades que ahora tienen las 10 tasas de casos más altas están marcadas en naranja, y como notará, estas áreas están ubicadas al oeste de las comunidades que anteriormente fueron muy afectadas. La diferencia geográfica en las comunidades con altas tasas de casos en comparación con el pico invernal crea diferencias en cuanto a quienes se ven afectados. Hasta ahora parece que el contagio en estos vecindarios está siendo impulsado principalmente por la propagación comunitaria entre los adultos jóvenes. Continuamos trabajando para comprender cómo los brotes podrían estar contribuyendo a una alta transmisión en estos vecindarios. Next slide, please. Dada la alta tasa de transmisión comunitaria, nuestros esfuerzos de vacunación continúan siendo de vital importancia para reducir el impacto del aumento de la infección en nuestros residentes. Al 25 de julio hemos administrado casi 11 millones de dosis a residentes de 12 años o más, incluidas más de 6 millones de primeras dosis y casi 4,9 millones de segundas dosis. Esto significa que más de 6,1 millones de residentes del condado de Los Ángeles han recibido una dosis y casi 5,4 millones están completamente vacunados. Next slide, please. Esta diapositiva muestra cómo estamos haciendo en la vacunación de grupos de edad específicos de los residentes del condado de Los Ángeles. Al 25 de julio hemos vacunado al 90% de los residentes del condado de Los Ángeles de 65 años o más, al 71% de los residentes de 16 años o más y al 70% de los residentes de 12 años o más. Hemos vacunado al 50% de los adolescentes entre las edades de 12 a 17 años, y de todos nuestros casi 10,3 millones de residentes del condado de Los Ángeles, incluidos aquellos que aún no están en los grupos aprobados para recibir la vacuna, el 60% ha recibido al menos una dosis y el 52% está completamente vacunado. Next slide, please.
Por segunda semana consecutiva y después de ver en declive los números de quienes reciben semanalmente las primeras dosis, ahora vemos un aumento. Entre el 19 y el 25 de julio administramos 69.558 dosis en toda la red del condado, un aumento de cerca de 7.500 con respecto a la semana anterior. Esta es la segunda semana que vemos un aumento en las vacunas y estamos muy agradecidos con todos en este condado que han hecho y continúan haciendo su parte al vacunarse. Nuestro sentido de urgencia para aumentar la vacunación entre nuestros residentes sigue siendo alto y estamos contentos de ver cualquier signo de una mayor aceptación de la vacuna. Next slide, please. Aunque seguimos teniendo grandes brechas en la vacunación entre la edad y los subgrupos raciales y étnicos, hemos visto un aumento en la vacunación durante varias semanas. Los números de esta diapositiva ahora están codificados por colores para mostrar los cambios de la semana pasada. Las proporciones que aumentaron en un punto desde la última vez que los informamos se enumeran en azul. Las que aumentaron en 2 se enumeran en verde y las que aumentaron en 3 se enumeran en rosado. Las proporciones que no cambiaron están en blanco. Sigue habiendo una desproporción, especialmente entre los adolescentes y los adultos jóvenes. Entre los grupos de edad de 12 a 15 años y de 16 a 17 años, entre 1/3 y la mitad de los adolescentes afroamericanos y latinos, y entre 2/3 y 3/4 de los adolescentes blancos e indígenas americanos nativos de Alaska se están vacunando en comparación con sus homólogos asiáticos. Pero especialmente en el inicio del año escolar, acercándose, también nos complace ver grandes aumentos de vacunación en los subgrupos raciales y étnicos en adolescentes de 12 a 17 años. Mientras tanto, entre los adultos jóvenes de 18 a 29 años, el 30% de los adultos afroamericanos y el 45% de los adultos latinos han sido vacunados, en comparación con el 60% de los blancos y el 78% de los asiáticos, entre la mitad y 2/3 menos. La desproporción también persiste entre las personas de 30 a 49 años. En este grupo, las tasas de vacunación entre los adultos afroamericanos son 1/3 y casi la mitad más baja que las tasas entre sus homólogos asiáticos y blancos. Sin embargo, vimos aumentos en la mayoría de los subgrupos raciales y étnicos de estos grupos de edad. Si observa los totales por grupo de edad que se encuentran en la parte inferior de esta tabla, notará que las tasas de vacunación son generalmente más altas en los grupos de mayor edad. Y con la propagación en aumento, estamos particularmente complacidos de que muchas de nuestras personas de la tercera edad estén protegidas por vacunas. Y aunque estamos contentos por los avances entre los adultos más jóvenes, necesitaremos que sus niveles de vacunación aumenten para alcanzar un nivel de inmunidad comunitaria. Sigue habiendo un riesgo enorme con las brechas persistentes entre los adultos jóvenes y de mediana edad, que son una parte tan importante de nuestra fuerza laboral. Si observa los totales en la columna derecha, puede ver que los grupos con las tasas más altas de transmisión, hospitalizaciones y muertes continúan teniendo los niveles más bajos de vacunación. Dado que la transmisión sigue aumentando, seguimos muy preocupados por estos bajos niveles de vacunación entre nuestros residentes afroamericanos y otros adolescentes y adultos jóvenes. Sin embargo, tenemos la esperanza de que los pequeños aumentos en este cuadro se incrementen aún más a medida que en las próximas semanas se vacunen más adultos y adolescentes. Mientras tanto, cumplir con el requisito de uso de mascarilla en interiores nos ayudará a que volvamos a reducir las tasas de contagio en la comunidad a medida que las tasas de vacunación aumentan. Disminuir la propagación no solo protege a los residentes vulnerables no vacunados, sino que también reduce las posibilidades de más mutaciones que pueden resultar en más variantes infecciosas que evaden la protección de nuestra vacuna. Next slide, please. La semana anterior emitimos una orden del funcionario de salud que requiere que todos usemos mascarilla en todos los entornos públicos cerrados. Esta decisión se basó no solo en el rápido aumento de casos que vimos en el condado de Los Ángeles, sino también en el conocimiento de que la variante Delta causa la mayoría de los casos.
La ciencia de esta variante muestra que es diferente a las variantes anteriores de COVID. Se replica de forma más rápida y eficiente en las células del tracto respiratorio, lo que significa que las personas infectadas ahora pueden propagar hasta 1000 veces más partículas de virus con cada tos, estornudo o grito que lo hacían hace un año. También pueden propagar el virus de manera más eficiente antes de lo que lo hacían hace un año, esto es, 2 días antes en el curso de su enfermedad. Una variante más infecciosa indica que las personas infectadas tienen más oportunidades de transmitir el virus y pueden hacerlo de manera más eficientes antes de darse cuenta de que estuvieron expuestas. Y aunque es muy poco probable que las personas vacunadas se enfermen gravemente de COVID, existe un pequeño riesgo de infectarse y potencialmente de transmitir el virus. Es por eso que pedimos a todos que usen una mascarilla independiente del estado de vacunación. Desde el 17 de julio pasado entró en vigor la orden del funcionario de salud que requiere el uso de cubrebocas en interiores. Hemos estado haciendo un seguimiento para asegurarnos de que las empresas sigan las reglas. Entre el 17 y el 23 de julio visitamos 1013 restaurantes, 9 bares, 222 mercados de alimentos, 22 hoteles, 5 gimnasios y centros de acondicionamiento físico, 11 peluquerías o barberías, 38 plantas de fabricación de alimentos, 25 negocios de cuidado personal y 10 centros comerciales, entre otras empresas. En general, encontramos un muy buen cumplimiento de la orden del funcionario de salud y agradecemos a todas las empresas que están ayudando a sus consumidores y empleados a protegerse entre sí al exigirles que usen la mascarilla. Next slide, please. La evidencia continúa mostrando que la vacunación ofrece la mayor protección contra COVID. Para que sea lo más fácil posible vacunarse para los residentes de los grupos aprobados para recibir la vacuna, continuamos ofreciendo vacunas en muchos sitios diferentes del condado. Como puede ver en este mapa, esta semana hay 772 sitios que ofrecen vacunas, incluidas farmacias, clínicas, sitios comunitarios y hospitales, y muchos de nuestros sitios de vacunación se concentran en las áreas que han sido duramente afectadas por la pandemia. Como recordatorio, puede obtener vacunas en los sitios administrados por el condado, todos los sitios administrados por la ciudad de Los Ángeles, casi todos los sitios móviles y muchos sitios comunitarios sin cita previa. Muchos sitios abren los fines de semana y tienen horario nocturno. Visite vacunatelosangeles.com para encontrar un sitio cerca a usted. Next slide, please. Hemos continuado con nuestra estrategia para mejorar el acceso a las vacunas al hacer que los equipos móviles de vacunación lleven las vacunas a lugares donde podamos llegar a personas que aún no han sido vacunadas. Los marcadores azules en este mapa indican los 322 sitios donde nuestros equipos móviles ofrecen vacunas esta semana que se concentran en las áreas de mayor necesidad y más afectadas. Nuestros equipos móviles de vacunas trabajan para llevar las vacunas a los lugares del vecindario donde la gente se reúne y están atentos a que las vacunas estén fácilmente disponibles para usted. Puede solicitar un equipo móvil en nuestro sitio web y mientras tanto buscar a nuestros equipos en los lugares de su comunidad donde la gente se reúne. Next slide, please. Continuaremos compartiendo la información semanal que tenemos sobre la efectividad de la vacuna. Esta diapositiva ahora muestra a escala los datos de aquellos completamente protegidos por las vacunas. El gran recuadro verde representa a los más de 4,9 millones de residentes que están completamente vacunados. El pequeño recuadro púrpura en la esquina inferior izquierda del recuadro de la pantalla representa a las 10.656 personas completamente vacunadas que al 27 de julio del 2021 dieron positivo por COVID. Este es un aumento del 63% desde la semana pasada. Queremos señalar que este número incluye a las personas que dan positivo en la prueba porque tienen síntomas, estuvieron expuestos a la infección o participaron en pruebas de vigilancia, es decir, incluso si no tienen ningún síntoma. De los que dieron positivo, 410 fueron hospitalizados en comparación con los 287 de la semana anterior.
Eso se traduce en un aumento del 0,006% al 0,008% entre todas las personas completamente vacunadas. Las muertes en este grupo durante este lapso también aumentaron muy poco, de 30 a 35 y de 0,0006% a 0,0007%. Esos pequeños aumentos, si bien indican que las personas completamente vacunadas se infectan y más se han infectado durante este aumento de verano que antes, aún brindan evidencia convincente de que las personas completamente vacunadas tienen un riesgo bajo de infectarse y un riesgo aún menor de tener un mal resultado si están infectados. Next slide, please. Este gráfico muestra cómo se ven estos aumentos a nivel de población al trazar las tasas de casos entre los residentes del condado de Los Ángeles vacunados y no vacunados o parcialmente vacunados. Como puede ver, durante las últimas semanas, las tasas de casos han aumentado vertiginosamente entre las personas no vacunadas. Si bien los casos también están aumentando entre las personas vacunadas, este aumento es menor y más lento que en las personas no vacunadas. La tasa de casos de nuestro condado probablemente sería mucho más alta, muy probable el doble, si no tuviéramos tantas personas vacunadas, por lo que estamos muy agradecidos con todos los que han ayudado a reducir la transmisión potencial al vacunarse. Next slide, please. Al observar las tasas de hospitalización entre los residentes del condado de Los Ángeles vacunados, no vacunados y parcialmente vacunados, puede ver que durante las últimas semanas las tasas de hospitalización han aumentado entre las personas no vacunadas. Mientras tanto, el aumento entre las personas vacunadas es mucho menor y más lento. Debido a que estos números se presentan como tasas por 100,000 residentes, también nos gustaría compartir nuestros números de hospitalización. Entre el 1 de mayo y el 17 de julio de este año, nuestro condado tuvo 3,167 casos de COVID hospitalizados. 2,925 de estos, es decir, el 92%, no estaban vacunados o estaban parcialmente vacunados y 242, es decir, 8%, estaban completamente vacunados. Estas tendencias contribuyen a nuestra certeza de que las vacunas están funcionando según lo previsto aquí en el condado de Los Ángeles. Aunque las personas vacunadas están viendo un aumento en los nuevos diagnósticos de COVID, sus infecciones no están produciendo enfermedades graves que ameriten ir a la sala de emergencia, sino que se manifiestan como resfriados fuertes. Como muestran los datos, las personas no vacunadas simplemente no pueden tener el mismo nivel de confianza en que una infección con este virus provocará una enfermedad leve. Next slide, please. Debido a que estamos muy interesados en comprender qué tan bien protege la vacuna contra los resultados severos de COVID, estamos siguiendo de cerca las diferencias en las muertes entre personas completamente vacunadas y no completamente vacunadas. En las personas que mueren de COVID en el condado de Los Ángeles, transcurren un promedio de 37 días entre la fecha del diagnóstico y la fecha del fallecimiento. Dado que los casos han comenzado a aumentar recientemente, es demasiado pronto para evaluar el impacto de esta última ola de infecciones en las tasas de mortalidad por COVID. No obstante, nos gustaría mostrarles lo que sabemos sobre las muertes por COVID según el estado de vacunación. Como muestra la diapositiva, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, el 99,8% de todas las muertes por COVID entre los residentes del condado de Los Ángeles fueron de personas no vacunadas y parcialmente vacunadas, mientras que solo 25 muertes, es decir, 0,2%, fueron de personas totalmente vacunadas. Aunque las vacunas estaban aprobadas durante la totalidad del lapso aquí representado, no estuvieron ampliamente disponibles durante los 2 primeros meses del año. Por lo tanto, es posible que este gráfico no represente con precisión nuestra situación actual, porque muchas de las muertes representadas aquí ocurrieron en personas que se infectaron antes de que las vacunas estuvieran ampliamente disponibles. Para dar algunos números más representativos de los casos que han ocurrido desde que las vacunas estuvieran más disponibles, podemos cambiar nuestro enfoque a los 3 meses entre abril y junio de este año. Durante ese tiempo, 485 o el 96% de las muertes en personas con COVID, en personas que no estaban completamente vacunadas, mientras que 19 o el 0, perdón, mientras que 19 o el 4% de las muertes ocurrieron en personas que estaban completamente vacunadas. Next slide, please.
A principios de esta semana, el Estado emitió una nueva orden del funcionario de salud destinada a preservar la seguridad de los trabajadores, residentes y pacientes en una variedad de entornos de alto riesgo. Y hace poco menos de 2 semanas emitimos una orden del funcionario de salud del condado que requiere que se usen mascarillas en todos los entornos públicos cerrados. Queremos explicar cómo estos nuevos requisitos se traducen en mejores protecciones para los trabajadores. A medida Las medidas de prevención que se han fortalecido incluyen cubrirse el rostro, verificar el estado de las vacunas, equipo de protección personal y pruebas. La columna de la izquierda muestra las normas vigentes para cada una de estas medidas de prevención en las semanas anteriores a la publicación de estas últimas órdenes de los funcionarios de salud. La columna de la derecha muestra lo que agregan las nuevas órdenes de los funcionarios de salud que ayudan a mejorar la efectividad de cada medida de prevención. Las nuevas protecciones conferidas por la orden del funcionario de salud del condado están en el texto azul, mientras que las otorgadas por la orden del funcionario de salud del estado están en rosado. Antes de estas nuevas órdenes de los oficiales de salud entrar en vigor, se requería cubrirse la cara a los empleados no vacunados en el interior o en vehículos compartidos, con algunas excepciones, y para todos mientras se encontraban en el transporte público o en los centros de tránsito, al interior de los sitios para jóvenes, incluidas las escuelas y los campamentos, y al interior de las instalaciones de salud correccionales y centros de detención, refugios y megaeventos. Bajo los requisitos de la nueva orden del condado, se requiere que todos los empleados y clientes se cubran la cara al interior de cualquier entorno público, incluidos los lugares de trabajo, independiente del estado de vacunación. Eso significa que los empleados y los clientes vacunados y no vacunados tienen que usar cubrebocas. Otro cambio reciente se relaciona con las verificaciones del estado de vacunación. Antes de estas órdenes de los funcionarios de salud, se permitía el testimonio personal para verificar el estado de vacunación de los empleados en los lugares de trabajo. Con la nueva orden del funcionario de salud del Estado, emitido a principios de esta semana, se requiere que las instalaciones de atención médica y los entornos congregados de alto riesgo verifiquen el estado de vacunación de sus empleados, se aseguren de que los empleados no vacunados se sometan regularmente a pruebas y brinden ciertas protecciones para los empleados que no están completamente vacunados. Una protección para trabajadores es el equipo de protección personal. Antes de las órdenes del oficial de salud, los empleadores debían proporcionar respiradores a pedido a los empleados no vacunados en el interior o en vehículos compartidos. En situaciones de brotes que involucraban a 20 o más empleados, los empleadores también tenían que ofrecer respiradores a los empleados para uso voluntario. Si bien estas reglas están vigentes, la nueva orden del oficial de salud estatal brinda capas adicionales de protección para los trabajadores en las instalaciones de atención médica y los entornos congregados de alto riesgo, al requerir que los empleados no vacunados usen mascarillas quirúrgicas en todas las áreas interiores y recomendar que usen respiradores durante el cuidado del paciente o en las áreas de acceso de pacientes y residentes. Además, la nueva orden del funcionario de salud estatal, los trabajadores no vacunados deben someterse a pruebas al menos 2 veces por semana en entornos de atención médica aguda, centros de enfermería especializada y centros de cuidados intermedios, y una vez a la semana en instalaciones colectivas de alto riesgo y en todas las demás instalaciones sanitarias. Next slide, please. Estamos muy agradecidos de que los trabajadores de todo el condado de Los Ángeles hayan vuelto al trabajo y queremos mantener abiertos los negocios. Proteger a los trabajadores es tarea de todos. Los empleadores no quieren que sus trabajadores entren enfermos al lugar de trabajo. Por favor, permita que vacunarse sea fácil para ellos. Usted puede solicitar una unidad de vacunación móvil para ir a su lugar de trabajo desde nuestra página web. El cumplimiento de las normas de Cal OSHA y las órdenes de los funcionarios de salud estatales y el condado sobre el uso de mascarilla y pruebas también ayudará a reducir el riesgo de que uno de sus empleados transmita la infección a otros en el lugar de trabajo.
Para todos los trabajadores, les agradecemos su servicio durante esta pandemia. Por favor, ayude a garantizar la seguridad vacunándose si aún no lo ha hecho. Si está expuesto a alguien que es positivo o está enfermo con síntomas de COVID, hágase la prueba. Y si es positivo o está en contacto cercano con una persona que es positiva, siga las órdenes de aislamiento y cuarentena. Si se siente mal, no vaya a trabajar. Y mientras esté en el trabajo o en el interior de cualquier otro lugar en público, use mascarilla. Si no está vacunado, solicite un respirador mientras esté en el trabajo y cumpla con otras normas de Cal-OSHA si se encuentra en un centro de atención médica o en un entorno congregado de alto riesgo. Y para todos nosotros, los clientes, también jugamos un papel positivo al usar un cubrebocas cuando estamos dentro de un lugar de trabajo, al no ir y al no ir a un lugar de trabajo si no nos sentimos bien. Mantengamos cierta distancia de las otras personas y, por supuesto, para aquellos que no están vacunados, estamos en grupos que han sido aprobados para recibir la vacuna, vacunarse lo antes posible hace una gran diferencia. Mantener saludables a los trabajadores del Condado de Los Ángeles permite que nuestros negocios prosperen y es bueno para todos nosotros. Podemos hacer esto posible si todos ponemos de nuestra parte. Gracias por su atención. Thank you so much, Monica. And thank you to everyone for joining us today. If you have any questions for us, you're welcome to send them to our media inbox at media@ph.lacounty.gov. And I thank you again for joining us today.